de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Antes del versículo 24 dice que no debemos vivir de nuestra manera egoísta, dice. Ahí dice, luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno de ustedes quiere ser mis seguidores, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir. Resumiendo, hermanos, ya no existe más el yo, pero sí la voluntad de mi Padre. Y donde tú y yo empezamos a conocer la voluntad de nuestro Padre a través de su palabra. Él nos dejó esta palabra para que tú y yo conozcamos su voluntad. Lo que le agrada, lo que no le agrada, lo que Él nos aconseja a hacer y lo que Él nos aconseja a no hacer. A través de su palabra, a través de la oración, hermanos, a través del ayuno, a través de una vida en consagración a Él. Porque, hermanos, tú y yo podemos llenarnos de la palabra, pero si tú y yo no oramos, no ayunamos, no nos consagramos, no nos apartamos, no vamos a estar sensibles a su Espíritu. Y sin el Espíritu Santo de Dios, hermano, esta palabra no se te va a revelar. Y esta palabra se nos tiene que revelar, hermano, y quedar grabado en nuestro corazón. Pero yo quiero que tú digas sí, pero mi Padre no es un Dios que obliga. O tu Padre es un Dios que te obliga. ¿Hay alguien que tiene un Dios que le obliga? Alce su mano. Mi Padre no es un Dios que obliga, hermano. Mi Padre es un Dios que me avisa, me enseña, me advierte, pero Él no obliga. Abra conmigo en Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15. Aleluya. Dice así: ahora escucha, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Versículo 16. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, y si cumpla sus mandatos, decretos y ordenanzas, andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Versículo 17. Sin embargo, si tu corazón se aparta y te niegas a escuchar, y si te dejas llevar a servir y rendir culto a otros dioses, versículo 18, entonces te advierto desde ya que sin duda será destruido. No tendrás una buena y larga vida en la tierra que ocuparás al cruzar el Jordán. Aquí, hermanos, yo te leo este versículo. Sabemos que Dios está hablando ahí a su pueblo, al pueblo de Israel, cuando Dios iba a ingerir a Israel en la tierra prometida. Pero traigo, hermanos, este pasaje para que podamos ver como ejemplo como nuestro Padre no es un Dios que obliga. Él es un Dios que te pone delante de ti las opciones. Él te advierte: mi hijo, eso es mal y su camino es mal. Esto es bueno y su camino es salvación. Y tú y yo somos los que elegimos, hermano. Tú y yo somos los que elegimos. Él no te obliga. Porque si Dios es un Dios que obliga, Él mismo iba a fulminar todo el mal para que tú y yo no caigamos en Él. Pero Él es un Dios que quiere que tú y yo le prefiramos a Él, le elijamos a Él, elegimos andar en obediencia a Él. Él nunca nos va a obligar, hermano. Hasta en la creación pudimos ver. Él creó al hombre, creó todas las cosas buenas y había una ordenanza que si el hombre comía iba a haber un mal. Y Él dejó ahí al hombre elegir obedecerle a Él o desobedecerle a Él. Entonces, hermano, siempre va a estar ahí elegir el bien o el mal. ¿Y quién tiene la potestad de elegir el bien y el mal? Somos tú y yo. Y vemos, hermanos,
que muchas veces tu pensamiento, mi idea, mi plan, a mi punto de vista puede ser bueno, pero si no está alineado a esta palabra, no te va a dar libertad, porque todo lo que te hace libre es lo que está en esta palabra. Por eso la palabra dice: el que halle su vida, el que viva conforme a su voluntad, la va a perder. Pero el que viva conforme mi palabra, el que pierda su vida por causa de mí, que es Jesús hablando, y Jesús es la palabra, la hallará. Entonces, hermano, para el mundo muchas veces vos vas a escuchar la expresión contigo: es perder de tiempo, Pepe. Vos estás perdiendo tu tiempo, vos estás perdiendo tu juventud. Dejana que tu mamá se vaya, vos sos adolescente, vos sos joven, disfrutate, van a decir. No, ellos son esclavos, tú eres libre, porque tú estás dejando tu forma de vivir para vivir conforme a la palabra del Señor. Estás perdiendo tu vida al mundo, pero la estás hallando para la eternidad. Y ahí, en realidad también, al mismo tiempo, no es hombre, no es un pariente, no es un profesor o alguien, pero el mismo Dios te llama de sabio. Cuando tú empiezas a andar en temor a Él, en obediencia a su palabra, la palabra te llama de sabio. Entonces, para el mundo puede parecer ridículo. Para el mundo, hermano, puede parecer inaceptable. Para el mundo puede parecer que nosotros vivimos una vida de restricciones, de catuya yapo a la yaposé, cuando hay catuyo yapo. En realidad podemos, hermano, ahí está delante de ti, está bien, hermano. Pero si elegís tal cosa te va a venir. Si elegir el mal te va a venir. Y tú y yo elegimos ser libres, hermano. Tú y yo elegimos perder nuestra vida para las pasiones del mundo, para vivir la palabra del Señor. Y eso te torna un hombre y una mujer sabio. Y yo sé que acá todos son hombres sabios y mujeres sabias. Por eso estás aquí, hermano. Por eso hoy viniste a recibir la palabra del Señor. Por eso hoy viniste a aprender más de la palabra del Señor. ¿Y por qué, hermanos, hoy estamos aquí aprendiendo más? Porque la palabra dice que tú y yo somos luz en este mundo. La palabra dice que la tierra, la tiniebla cubriría esta tierra. Pero tú y yo somos luz en las tinieblas, hermano. Tú y yo llevamos la luz donde hay tiniebla. ¿Y cuál es la luz? La palabra del Señor. Pero nosotros, hermano, la palabra nos instruye que no debemos ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores. Aquí vimos, hermanos, claramente en 2 versículos que Jesús viene y dice: mira, si vamos a hablar crudamente, él dice: peicono vende a care, pejobaita. A peicono se instrucción, pejo porata. Y él no te está hablando de algo solo terrenal. Él te está hablando de algo eterno, hermano. Y es lo que nosotros debemos de empezar a enfocar. Pablo decía: para mí la muerte es ganancia. Porque él sabía a cuál reino él pertenecía. Y él sabía, hermano, que cuando él dejara de existir en este lugar, donde él iba a existir por toda la eternidad, y ese lugar donde te espera a ti y a mí, es donde debe estar fijados nuestros ojos. Debemos de vivir conforme al reino de nuestro Dios, conforme a su palabra. El reino de Dios está dentro de nosotros. Nosotros debemos de manifestar ese reino. Y el reino de Dios, hermano, no tiene nada que ver con el reino de las tinieblas. El reino celestial no tiene nada que ver con el reino del mundo. Es totalmente opuesto, es totalmente diferente. Si hoy en día, hermano, tú te empiezas a leer noticias o ver noticiero, cada vez más vas a ver que a
todo lo que quieren implementar o poner o sacar va totalmente contra la palabra. Porque el diseño del reino del príncipe de este siglo es totalmente inverso al diseño del reino de los cielos. Y yo quiero que tú te mires a ti mismo hoy en esta noche. Y hay una responsabilidad, hermano, abismal sobre tu vida. Porque tú fuiste apartado, tú fuiste separado, tú fuiste elegido. Desde antes de la fundación de este mundo, Dios ya te conoció. Para que en este tiempo, hermano, tú manifiestes el reino de los cielos aquí en esta tierra. Tú fuiste elegido para eso, hermano. Tú fuiste llamado para eso. Pero ¿sabes qué pasa, hermano? Lo que pasa es que muchas veces nosotros creemos en ese reino. Hablamos muchas veces, alzamos la mano y agarramos que somos de ese reino. Pero nos dejamos llevar por la corriente de este mundo. Y la Biblia nos instruye, hermano, que nosotros vamos a vivir en este mundo, pero que tú y yo no hacemos parte de él. Pero hay muchas personas que confunden la palabra, hermano. Mucha gente dice, entonces tenemos que vivir en miseria. Tenemos que, algunos hermanos hay que no tienen ni vehículo porque es de este mundo. Cuando la palabra se refiere al mundo, hermano, no está hablando de lo material, de lo físico. Él no está hablando, no, tú no eres del mundo, hermano, entonces de catuín de ahorro, de catuín de droga. Dios no está hablando de eso. Dios tiene eso para ti en abundancia y te va a bendecir para que tú regales a otras personas. Lo que Él te está diciendo es las pasiones. Te está hablando de las pasiones de este mundo. Ese no nos pertenece. Las posesiones te pertenecen porque la palabra dice que la tierra es de Él. Y tú eres su hijo. Entonces si quiere un terreno, hermano, quiere una chacra, quiere una estancia, empieza a pedir y empieza a arrebatar porque es de tu Padre. Y tu Padre te va a dar. Pero la palabra dice que no somos de este mundo y no vivimos conforme a este mundo, se refiriendo a sus pasiones. Quiero que abra conmigo en Efesios capítulo 2 versículo 1. Aleluya. Efesios capítulo 2 versículo 1. Vamos a leer en Reina Valera primero. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias sois salvos. Tú y yo somos salvos, hermano. Él está hablando del antiguo yo, del antiguo yo. Éramos, seguíamos la corriente de este mundo, pero ya no lo seguimos. Ya fuimos, dice que Dios ya nos rescató de todo eso. Pero aún sigue ahí, hermanos, el bien y el mal. Dios ya nos rescató, hermano. Él ya nos quitó de todo lo malo y nos trasladó a la luz, a esta palabra. Pero aún sigue ahí la propuesta del bien y del mal. Y si aún después de ser rescatado, aún si después de haber sido trasladado de las tinieblas a la luz, aún después de haber conocido que aquí hay una verdad y empezar a leerla, pero yo elijo
hacer conforme a mi voluntad, no a la palabra, ahí ya Dios no tiene nada que ver, hermanos. Ahí es mi elección y tu elección. Pero Dios nos advierte, no sigamos la corriente de este mundo. Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 2. Aleluya. ¿Quién vive? Cristo. Aleluya. Aleluya. Romanos 12, versículo 2. Dice así. Este es muy conocido, hermano. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a NTV, desde el versículo 1, por favor, hermano. Aleluya. Aleluya. Dice así: por tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Versículo 2. Aleluya. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Ve, cuando Dios dice que tú y yo ya no pertenecemos a este mundo, Él no se refiere a que tú y yo no podemos usufruir de la materia, de las cosas materiales. Pero Él está hablando que nosotros ya no pertenecemos a las pasiones de este mundo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Yo quiero que tú leas pausadamente conmigo. Dice: no imiten las costumbres, las conductas ni las costumbres de este mundo. Ahí es Dios hablando a través de su apóstol. Y Él nos dice a nosotros, hermanos, a ti y a mí, que no imitemos. Entonces la responsabilidad está en quién. En ti, en mí, hermano. En ti, en mí. Él te va a ayudar, Él te va a dar fuerza, pero la decisión está en ti y en mí. Si nosotros tomamos una decisión, por más difícil, hasta imposible que sea para nuestra humanidad, cuando tomamos la decisión, con la ayuda de su Espíritu, se torna posible y nosotros vencemos. No imiten la conducta ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios lo transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. Hermano, yo te quiero preguntar una cosa. Nuestro Padre, nuestro Dios, el creador del cielo y de la tierra, ¿Él es todopoderoso o es solamente poderoso? ¿Cuál Él es? Todopoderoso. Él puede todas las cosas o casi todas las cosas. Todas las cosas. Él puede hacer en un segundo lo que quiera o no puede. Pero mira cómo dice ahí: más bien déjenme que Dios lo transforme en personas nuevas al cambiar la manera. Si tú no dejas, Dios no puede hacer nada, hermano. Si tú y yo no dejamos, el Todopoderoso no puede hacer nada. Porque el Dios que tú y yo, hermanos, adoramos es un Dios caballero. Él quiere que tú le elijas. Él nunca te va a forzar. Él nunca te va a obligar. Hermano, si Dios quiere cambiar tu vida ahora, Él va a quitar todo. Si tú tienes un pariente, hermano, una familia en vicio ahora, sea la droga que sea, la que el mundo dice que quien prueba no puede más salir. Si Él quiere cambiar ahora, hermano, Él hace así, esa persona se liberta. Pero Él no puede si esa persona no quiere, hermano. Dejen que Dios los cambie. Es que estoy a la puerta y golpeo. El que abre
entraré, dice. El que abre, entraré. Pero si tú y yo mismos no queremos, hermano, ahí queda difícil. Ahí Él no puede hacer. Dios no es igual a Satanás, hermano. El Satanás, Él no quiere saber si tú quieres enfermedad o no, si tú quieres escasez o no. Él no quiere saber. Dice que está como león rugiente buscando a quien devorar. Tú abriste una brecha, hermano, aunque tú no le dijiste entrar, Él ya entró y ya hizo el zarandí. Pero Dios no, hermano. Dios no. Él nunca te va a obligar. Él de su palabra dice que aún es tan misericordioso que hay veces tú y yo tenemos como tardío o como tardanza sus palabras, sus promesas. Pero dice que Él retiene porque Él nos ama, para que nosotros podamos moldearnos a su palabra y ahí Él soltar. Porque muchas veces el corazón del hombre, cuando no está alineado, si Dios apresura la bendición del hombre, en vez de mejorar, Él peora. Y Dios dice en su palabra que muchos tienen como tardanza, pero en realidad Él retiene porque Él quiere que el corazón del hombre esté alineado a su palabra. Y nosotros muchas veces tenemos como tardanza esa palabra, hermanos. Y lo que pasa, hermanos, muchas veces en este tiempo es que tú y yo tenemos esta información, tú y yo tenemos esta palabra, tú y yo conocemos todo esto, pero nosotros decidimos seguir la corriente de este mundo. Nosotros muchas veces, hermano, encajonamos versículos, capítulos que conocemos y damos oído a la corriente de este mundo. Y la palabra es muy clara, hermanos. El que me ama, me obedece. Y el que no me ama, no me obedece. Yo quiero que tú hagas conmigo en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Aleluya. Aleluya. Si puedes poner en el TV, hermano, te agradezco. Por favor. Aleluya. Dice así: todo el que cree en Jesús, todo el que cree que Jesús es el Cristo, ha llegado a ser un hijo de Dios. Y todo el que ama al Padre, ama también a los hijos nacidos de Él. Versículo 2. Sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Hermano, el amar a Dios siempre va a estar ligado a obedecerle. Yo no te puedo decir memoria porque no sé dónde es, pero lo que te acabé de decir es un versículo bíblico, hermano. El que me ama me obedece, el que no me ama no me obedece. Ahora vamos en otro lugar y dice: hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Versículo 3. Aleluya. Amar a Dios. Yo quiero que tú leas, hermano. Yo quiero que tú leas bien alto. ¿Qué es amar a Dios? Es simple, hermano. Es muy simple, hermano. Aleluya. Amar a Dios. Podemos cambiar eso así como una pregunta. ¿Qué es amar a Dios? Nosotros aprendemos en la escuela, ¿verdad? Agarrar un texto y sacar una pregunta de él. Y vamos a hacer ese ejercicio hoy. Y la pregunta sería: ¿qué es amar a Dios? ¿Cuál sería la respuesta? Simple, hermano. Es simple, hermano. El que halle su vida, pero el que pierda su vida por causa de mí, el que obedece, hermano, es libre, es verdaderamente libre. El que no obedece, hermano,
es esclavo del príncipe de este mundo. Ahí dice, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una... Yo quiero que tú leas bien alto, hermano. Amar a Dios es obedecer su mandamiento. ¿Hay que obedecer a Dios o no? Y obedecer a Dios, ¿qué es? Fácil y ligero, hermano. Fácil y ligero. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Quiere decir que no hay tu huya cumplir ahora. ¿Sí? ¿Dónde están los mandamientos de Dios? Acá están. Y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Versículo 4. Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad, y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. Y Cristo dijo, hermano, yo vencí al mundo. Y ahí la palabra nos dice que tú y yo, porque ¿quién es hijo de Dios aquí? Yo soy hijo, hermano. Que tú y yo también vamos a vencer, ¿sí o no? Pero Cristo, ¿cómo venció al mundo? ¿Cómo Cristo venció al mundo? Desde que Él nació hasta que Él murió, ¿qué Él hizo? Una vida de desobediencia, una vida de que el Padre dijo derecha y Él dijo me voy derecho o izquierda. No. Las palabras, hasta las palabras que Él decía, las palabras que yo hablo, no las hablo por mí mismo, sino hablo lo que el Padre me dice. Tú y yo, hermano, por eso nosotros siempre enseñamos en este lugar que tú y yo no tenemos que hablar nada de lo que contradice esta palabra. Hasta en nuestro hablar tú y yo debemos de ser obedientes. Y como Cristo venció al mundo a través de su obediencia al Padre, tú y yo, ¿cómo vamos a vencer? A través de nuestra obediencia, hermano. Con eso no estoy diciendo que hay alguien perfecto aquí, hermano. Y tú y yo vamos a llegar a la perfección el día que nuestro cuerpo sea glorificado y estemos con Cristo en las nubes. Ahí será abierto totalmente los ojos, le vamos a ver cómo es. Pero cada día, hermanos, sí podemos ir creciendo y perfeccionándonos, dice la palabra. Pero hay que haber algo. Hay que haber amor. Porque sin amor nada somos, hermano. Y para decir que amamos, el que ama, ¿qué hace? Obedece, hermano. Amar a Dios es obedecer. Pero nosotros queremos hacer a nuestra voluntad muchas veces, hermano. Nosotros queremos hacer a nuestra forma, hermanos. Nosotros queremos moldear la palabra del Señor y moldear el Dios. No, el Señor nos ama, Él es infinito su misericordia, Él es infinito su amor. Entonces Él va a entender, no va a entender nada, hermano. Si está fuera de su palabra es pecado, es desobediencia, Él no va a entender. Él no te va a condenar ahí, te va a matar ahí en la hora, no te va a mandar al infierno ahí en la hora, hermano. Pero Él no va a cambiar su principio, su palabra, para ajustarse a nuestra manera de vivir. Y nosotros los cristianos, hermanos, somos la autoridad, como siempre dice el pastor Enrique, ¿verdad? Pastor Fabio, dice que ¿quién es la mayor autoridad en esta tierra? Nosotros los cristianos somos. Porque tú y yo somos los representantes, hermano, del Dios Todopoderoso. La palabra que sale de tu boca tiene poder cuando es la palabra de tu Padre. Pero ahí cuando leímos dice que gracias a Él somos salvos, que Él nos rescató de todo eso,
que ya no somos de este mundo, que ya no seguimos esa corriente. Y hoy en día somos salvos. ¿Gracias a qué? A nuestra fe. Nosotros somos salvos ¿por qué, hermano? Por fe. El que cree que el Señor Jesucristo es su Señor y su Salvador, confiesa, cree en su corazón, será salvo. El que no cree no es salvo, por la fe. Pero la palabra dice que la fe sin obra es que. Entonces, como una de ellas prediqué, hermano, ser salvo es fácil. Tú aceptas a Jesús de todo corazón y confiesas con tu boca, eres salvo. Ahora hay una vida de mantenerse salvo. ¿Y cómo tú te mantienes salvo, hermanos? Teniendo fe en esta palabra. El que tiene fe en esta palabra, ¿qué hace? Obedece. Si tú y yo, hermanos, confesamos al Señor Jesús, creemos en nuestro corazón, pero no hacemos conforme a su palabra, algo que ya nos llegó la luz, hay pérdida de salvación, hermano. Yo, hermano, acepté más de 20 veces a Jesús, pero yo pasaba, aceptaba a Jesús, pero yo no cambiaba nada. Yo escuchaba la predicación más de 15 años, hermano. Sabía ya que era pecado que yo estaba cometiendo, que Dios abominaba. Y yo pasaba, aceptaba a Jesús, pero yo decía, año que viene a Coipata también. Y gracias a Jesús que Él no volvió. Gracias a Dios que Jesús no volvió. Porque si no, por más que yo le confesé, hermano, pero mis obras, con mis obras, yo estaba rechazando a Cristo. Y para encerrar esta palabra, hermano, yo te voy a dar un ejemplo. Porque tú y yo, ¿qué somos, hermano? El mundo fue cubierto ¿por qué? Por tiniebla. Ahora yo quiero que tú respondas. ¿Tú qué eres? ¿Luz o tiniebla? ¿O el luz o es tiniebla, hermano? Y nosotros los cristianos somos luz. Pero lo que más va a mostrar que somos luz no es lo que hablamos, es lo que vivimos. Es lo que practicamos y el mundo te está mirando. Y la palabra nos instruye, por algo la palabra te instruye, anique es seguir la corriente del mundo. No vayan a copiarle. Es pues tan de la coandi, que te llamen de anticuado, que te llamen de lo que sea. Pero aninan de güiro. Es pues tan la coandi. Yo creo que más o menos ese lenguaje ya, hermano, sí. Y aunque hay una Biblia que es nuevo lenguaje actual, yo creo que así ya está escrito. Hoy en día, hermano, ya voy a encerrar. Las personas dicen, vamos a vestirnos de rockero y cantar alabanza rockero con melodía de música mundana y vamos a cambiar la letra para ganar a los jóvenes rockeros. Entonces el Espíritu Santo no tiene poder, hermano. Entonces yo no estoy en contra, hermano, de hacer algo nuevo, de innovar, que los jóvenes hay que trabajar con los jóvenes de una manera nueva. Pero traer cosas del mundo, hermano, para adentro. Entonces el Espíritu Santo no tiene poder. Seguir la corriente de este mundo. La palabra del inicio, hermano, a mí me encanta Génesis, porque ahí está la voluntad del Padre. La palabra del inicio va a decir que entonces el hombre y la mujer, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, dice. Así dice, ¿sí o no? Y van a tener hijos y van a procrear y multiplicarse. Amén. Yo te voy a poner mi ejemplo. Yo aprendí con un maestro de la palabra del Señor que nosotros tenemos que contar nuestro testimonio, un testimonio de alguien que nosotros vimos, porque ahí sabemos que es verdad. Yo, hermano, cuando le conocí a mi esposa, ella trabajaba en una estación de servicio, yo trabajaba en otra, en la concurrencia, pero yo me iba a cargar allá porque yo quería hablar con ella. Entonces yo era gerente, hermano, de un puesto de gasolina y ella era mi concurrente. Y yo me iba allá y yo sabía que ella cantaba en la iglesia. Ahí una de las oportunidades, pero ella corría también, hermano, me quería atender. Ahí ella un día viene para atenderme. Y yo siempre escuchaba alabanza. Esa época ella estaba apartada de la obra del Señor. Y una vez le pregunté, ¿cierto que cantase la alabanza? Voy a apresurar para no robar tiempo. Ahí sí, ahí empezamos a hablar.
Yo siempre me iba a cargar, le saludaba ahí. Ahí una vez le mandé un dulce con número de teléfono, empezamos a escribir, empezamos a hablar. Yo en esa época viajaba mucho. Ahí una de esas, un domingo, ella estaba de día libre. Ahí yo también, yo no estaba congregando en la iglesia, pero no me aparté del Señor, pero no estaba congregando, salí de donde yo estaba. Ahí salimos, nos conocimos. ¿Verdad? Ella tiene un hijo, yo también tengo un hijo aparte de mi matrimonio. Y un fin de año, creo que unas 2 veces así nos conocimos personalmente. A ella me fui en su casa, hablé con sus padres, le llevé en mi casa, le presenté a mi familia, mi mamá una cristiana de más de 25 años de ministerio. Y ahí yo hablé con ella, le dije, vamos a oficializar, sí, vamos a oficializar. Ahí yo le dije, vamos a oficializar y vamos a orar 6 meses. 6 meses. Y si el Señor va mostrando que es, nos casamos. Y si no es, muchas gracias, vamos a ser amigos y hasta ahí. Empezamos a orar. Yo le llevaba en casa, pero ahí cuando íbamos en casa, hermano, ella siempre le llevaba a mi hijo. Y normalmente fin de semana lo que ella se iba, entonces mi hijo también estaba conmigo. Entonces cuando yo le iba a llevar en su casa, se iba mi hijo conmigo o se iba algún amigo que estaba. Pero había veces, hermanos, que el fin de semana nos íbamos en casa, estamos cenando, mi familia no duerme temprano, las criaturas ya dormían, hermano. O el hijo de ella estaba con su papá y ahí yo le tenía que llevar a ella sola. Y eso está mal, hermano. Pero ¿por qué, hermano? Si vos no hiciste nada, tu conciencia está limpia, pero la gente va a murmurar, hermano. Y la palabra dice que tú y yo no podemos ser tropiezo. Si amamos al otro, no podemos ser tropiezo. Para mí no era pecado, hermano, porque yo no estaba haciendo nada con ella de malo en ir. Pero los hermanos que yo congregaba, si ellos me veían, hermano, yo tengo certeza que ella decía, ay, yo llegué ya. Ahí la gente va a decir, pero pego y culpa, pego y problema, él está pecando, pero por mi causa. La palabra dice eso. Que si yo le amo a él, yo no voy a dar ocasión para mi hermano tropezar. Amor. Y el que ama obedece a su papá. Aunque lo que yo estoy haciendo no es pecado, pero si le va a tropezar a mi hermano, si yo amo a mi padre, yo obedezco, yo no hago. La palabra dice que si para mí no es pecado comer chancho, pero para el hermano es, yo no voy a comer en su frente porque realmente no es pecado, pero por amor a él yo no lo voy a hacer para no tropezarlo. Entonces, hermanos, pero bueno, eran 6 meses y por eso mismo, hermano, era 6 meses. Voy con pucuta, voy careta, hermano. Le vale, vamos a decir, no es por y súper cristiano, no es por y súper poderoso y nada. Imagínate a mi esposa, hermosa mujer. Vaya, mira. Ay, bueno. Llegó los 6 meses, bueno, ya me nada. Nos casamos. No teníamos nada y tema, nada y té. Una semana antes, bueno, vamos a casarnos ya porque... Y careta. Yo ya cantaba acá con los hermanos. Ya... Y careta. No vamos a casarnos, si no ya llegué. Sí. Pues no había nada. No había ni para alquilar un lugar, hermano. Pero la palabra, y ahí me acuerdo del hermano Wilfrido, dijo en un discipulado, así dice la palabra, múdense, dejará a su padre y su madre, y yo, esa es mi cabeza, y el Señor le va a dar condiciones, y bueno, 15 días antes que yo me case, yo, el Señor, vos dijiste así, déme eso, pero juro, esa partela gato, ni mueble, nada, hermano. Un día antes de yo casarme, Dios proveyó para yo comprar los muebles básicos para el lugar donde yo me iba a mudar. Nos íbamos a casar el día 10 de mayo. Y no dio, hermano. Pero el día 11 dio. Romendá. Me casé, hermanos, creo que a las 2 y poquito de la tarde. Me casé todo y terminé de hacer mi mudanza. Y ahí me mudé con mi esposa. Porque ahí yo tengo autorización de mi padre de vivir con mi esposa. Pero nosotros hoy en día queremos seguir la corriente de este mundo, hermano.
No, Dios entiende. Dios no entiende, hermano. Lo que Dios entiende es que si tú tienes una pareja, amén. Pero tú en tu casa y yo en su casa, hermano. Eso sí Dios entiende. Ahora el día que tú te decidas unir, ahí es tu esposa y en tu casa. Pero Dios, ¿qué dice? Él no te va a fulminar, Él no te va a matar. Él te va a instruir. Es que pongo delante de ti el bien y el mal. Nosotros, hermanos, somos los que muchas veces no queremos hacer conforme a la palabra. ¿Y qué dice? Mis mandamientos son fáciles. Ojo por la beta, doña de ya por los cuatro. Yo podía decirle, no, ¿para qué te vamos a casar? Un 500,000 más alianza, 1,000,000 y poco. No, vamos jugando nomás mientras ahí. Después vamos a casarnos, eso es un papel nomás. Ahí voy a empezar por el final, hermano. Ahí voy a empezar por el final. Si yo por el comienzo, doña Puruana, ahí yo voy a empezar ilegal, hermano. Y yo tengo que estar legal delante de mi Padre. Entonces, hermano, nosotros, ¿y por qué pasa eso y encierro ahora esta palabra? Porque en vez de elegir seguir esta corriente, elegimos seguir la corriente del mundo, porque el mundo tiene esa cultura, hermano. Maraña mendata, péchante, date cuatiante. Allá el hermano se ríe porque él era uno de los que pensaba así, hasta que la verdad llegó en su vida. Esa es la corriente del mundo y nosotros la seguimos, hermano. Pero tú y yo no somos de este mundo, dice la palabra. Es hora de que tú y yo empecemos a vivir, hermano, este evangelio. Y yo te puse un ejemplo, hermano, de un testimonio mío, de algo que yo hice bien. Pero eso no significa, hermano, que yo en varias ocasiones no fallo. Gente increíble, esa hay la corriente de este mundo, pero ya no es más tiempo de que tú y yo andemos en esa corriente. Porque hay personas allá afuera, hermano, que necesitan de lo que tú tienes. ¿Cuántos se fueron aquí en Curuzú de Hierro? Levanta su mano. No se quedaron impactados, hermano, con la necesidad que hay allá. Hermano, esa gente está contando los minutos para que tú te vayas nuevamente allá. Porque hay algo en ti, hermano, que no hay en este mundo. Pero mientras tú y yo continuemos andando en la corriente de este mundo, no va a fluir, hermano. No va a funcionar, va a ser a media. Ahora, el día que tú y yo empecemos realmente a renunciar mi forma, tu forma de vivir, y empezamos a decir, papá, que sea de tu forma, conforme tu palabra, empecemos a abandonar las corrientes de este mundo, hermano. Yo te aseguro que este templo va a ser pequeño, hermano. Amén. Yo te aseguro, hermano, que la unción que va a cubrir este lugar va a ser mucho más poderosa de la unción que ya está operando, hermano. Amén. Porque hay un poder, y quiero que te ponga parado en esta noche. Hay un poder en medio de la obediencia. Amén. Hay algo poderoso en medio de la obediencia, hermano. El enemigo no tiene brecha, hermano, delante de un hijo y de una hija que anda y vive en obediencia, hermano. El enemigo corre, hermano. El enemigo tiene el pavor de un hijo y de una hija que anda en obediencia. No sirve de nada, hermanos. Vamos a adorar, hermano. 20, 30 horas, un año, 2 años, 3 años, 4 años de ayuno y oración sin obediencia. No sirve de nada. 1 minuto de obediencia, hermano, es más poderoso que 10 años de ayuno y oración sin obediencia. Porque el que ama, obedece. Amén. Inclusive, la Biblia va más allá. Antes, hermano, el Señor ponía las leyes y decía, coya, pono, coya, utandeja, coya, obedecenos, coya, bendecida. Y ahora la gente dice, estamos en tiempo de la gracia, cuando hay de vivir. Ahora sí que está más difícil, hermano, una forma de decir. Porque ahora la palabra te dice, esto, Anico Apeyapo, Jacob
hay pecado. Pero si esto que no es pecado, para tu hermano es pecado, a ti te llamó ahí. Hasta lo que no es pecado, hay veces que tú y yo tenemos que dejar de hacer por amor al prójimo, hermanos. Entonces hay un poder en la obediencia, hermano. Hay poder en una vida en obediencia a la palabra del Señor. Aleluya. Es tiempo, hermano, de que nosotros nos levantemos, hermano, en ayuno, en oración, en consagración, en esta palabra. Nosotros estamos, hermano, en los últimos tiempos, hermano. Yo no sé si tú te diste cuenta, pero todo, hermano, todo ya está cumplido. Vemos tantas cosas, ayer estábamos hablando con el pastor, vemos tantas cosas que la gente quiere implementar. Y nosotros como iglesia, como congregación, a nivel mundial está orando, está clamando, está reprendiendo. Pero no te asombres, hermano, si aún así esas leyes son aprobadas. No es porque Dios no tiene poder, no es porque Dios no escucha el clamor de su iglesia, es porque su propia palabra dice que cada día va a ser peor. Pero cada día dice que tú y yo vamos a vencer al mundo estando firme en la palabra. Debemos de vivir en esta palabra, hermano, para que nuestros hijos crezcan instruidos en ella y no se aparten. Y vivan en la verdad. Acá, hermano, puede haber 30, 60, 80, 90, 100, 150 años. Pero nunca jamás se va a comparar para la eternidad que te espera a ti y a mí, hermano. Amén. Pero Señor, yo voy a renunciar a esto, me gusta tanto. No es nada comparado a la eternidad, hermano, que te espera a ti, a mí, en gozo, en alegría. No se compara, hermano. Es tiempo de que tú y yo empezamos a mirar las cosas de arriba, no las cosas terrenales. Levanta tus manos, vamos a orar en esta noche, hermano. Y yo quiero que tú eleves tu oración. Satanás, hermano, ya no es tu enemigo, él ya cayó por tierra. Pero sí, yo quiero que tú eleves esta oración para que cada día la luz de la palabra pueda iluminar nuestro corazón, hermanos. Para que cada día tú y yo podamos ser iluminados más por esta palabra. Y para que esas personas, hermanos, que están en las tinieblas puedan ser alcanzados por la luz de la palabra. Porque la verdad es la que hace libre al hombre y a la mujer, hermanos. Y tú y yo fuimos llamados para reconciliar al mundo con el Padre a través de su palabra. Podemos reprender, podemos orar, pero el mayor compromiso es conocer esa verdad, vivir en ella y ir y predicar a toda criatura esa palabra y bautizarle en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y hacer discípulos para enseñar esta palabra. Esa es tu misión, esa es mi misión. Aleluya. Vamos a adorar, hermano. Aleluya. 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 Gracias, papá. Gracias, mi Señor. Aleluya. Aleluya, Jesús. Aleluya. Todos los que tengan oración, hermano, pueden pasar aquí enfrente, vamos a estar orando con el hermano Marcos. Todos los que quieran recibir oración en el nombre de Jesús, si quieren recibir, pueden pasar, hermano, en esta noche. Aleluya. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y que se haga tu voluntad. Dios, tú eres grande y eterno, tú eres digno de adorar, porque tú
gloria, porque tuyo es el poder.